Aquí estás, quieres entrar a la prestigiosa FBI y después de meses de entrevistas, pruebas físicas y exámenes psicológicos, finalmente recibes el mensaje. Bienvenido a Cuántico, el campo de prueba del FBI, pero no es lo que esperabas. Lo que no te cuentan es que dentro del FBI hay una jerarquía casi militar. No importa si fuiste el mejor de tu clase, si tienes un máster en criminología o si te entrenaste con marines. Aquí partes de cero. Lo que ves en las películas, interrogatorios, persecuciones y armas es apenas una capa superficial. Detrás del mito hay una maquinaria burocrática que no perdona errores, donde el traje y la placa son solo la punta del iceberg. Y antes de todo eso estás tú, un recluta recién aceptado en la academia. Aún no formas parte del FBI, aún no llevas placa ni tienes ningún cargo. Eres simplemente un candidato que está a punto de ser triturado por el filtro más exigente del sistema federal. Creías que todos eran agentes especiales, pero hay más de 10 rangos detrás del FBI que casi nadie conoce. Desde el primer día queda claro, aquí no entrenan a cualquiera. No se trata de aprender a disparar, se trata de cuándo no hacerlo. Te enseñan a leer microexpresiones, a analizar patrones y a mantener la calma frente a un atacante, pero también frente a un niño llorando al que no puedes consolar, porque no se trata solo de atrapar criminales, se trata de decidir quién miente, quién manipula y quién puede morir en un segundo si tú te equivocas. Pero tú estás decidido y quieres llegar a lo más alto en esta organización. Los instructores son exagentes encubiertos, interrogadores de élite, expertos en contraterrorismo que han vivido lo que tú solo has leído en informes clasificados. Las jornadas empiezan antes del amanecer y terminan cuando tus músculos fallan o tu mente se rinde. El entrenamiento físico es brutal, pero es solo el inicio. Lo más desgastante ocurre en el aula, en los simuladores de toma de decisiones, en los ejercicios diseñados para quebrar tu juicio. Se evalúa cada palabra que dices, cada silencio que eliges, cada impulso que reprimes. No hay margen para el error. Una mala decisión en una simulación puede significar tu expulsión. Aquí se han marchado exmarines, abogados de Harvard e incluso veteranos condecorados, porque ser brillante no basta, tienes que ser confiable, rápido y preciso, todo al mismo tiempo. En las noches algunos duermen mal, otros lloran en silencio, nadie habla de eso pero todos lo saben. Al contrario que en el ejército, aquí no compites contra los demás, estás luchando contra ti mismo, contra el miedo de no estar a la altura, contra el peso de saber que si pasas puede que algún día debas apuntar a matar y hacerlo bien. El FBI no te quiere por lo que sabes, sino por cómo decides cuando nadie más puede hacerlo. Por eso, mientras entrenas, ya estás siendo observado. Tus instructores reportan cada error, cada mejora, cada momento de duda. Y cuando por fin terminas, cuando crees que el infierno ha acabado, te llaman a una sala sin ventanas. Allí, en un sobre opaco, te entregan tu identificación y tu arma, y por primera vez tu placa. Ahora eres un agente especial del FBI, pero no te engañes, lo duro empieza después. Cuando llegas a tu primera oficina de campo, descubres que aún no significas demasiado. No eliges tus casos ni tus compañeros. Te asignan una carpeta, un escritorio compartido y una lista de tareas que no se parecen a las misiones heroicas que imaginabas en Cuántico. Tu trabajo es el campo, vigilancia, interrogatorio, arrestos, análisis de evidencia, entrevistas a testigos. Un día estás siguiendo a un estafador digital, al siguiente estás interrogando a un sospechoso de tráfico humano y en medio de todo eso, informes, muchos informes, porque aquí todo queda por escrito. Este cargo es del típico agente de traje que ves en las películas, pero en realidad es solo el nivel bajo. Los verdaderos jefes del FBI no pisan las calles, mueven hilos desde Washington y con el tiempo y experiencia empiezas a entender un poco el funcionamiento de todo el sistema, un sistema donde cada paso puede tardar años y donde solo uno llega a la cima, el director del FBI. Pero tú no te rindes, pese a sentirte frustrado muchas veces, porque cuando haces las cosas bien, nadie lo nota. Pero si fallas, si una palabra en tu informe es ambigua o si una decisión fue apresurada, el caso se cae, el fiscal te presiona y el buró te responsabiliza sin titubear. Algunos agentes se obsesionan con sus casos, otros se agotan antes del primer año. Los que aguantan aprenden algo fundamental, no todo se resuelve con arrestos. A veces el mayor logro es evitar que algo ocurra, aunque eso nunca llegue a los titulares. Pero si aguantas, si logras mantener la cabeza fría, entre burocracia, calle, política y presión constante, hay algo que empieza a cambiar. Te dan más espacio, te consultan más seguido, confían en tu criterio y sin que te des cuenta, otros empiezan
empiezan a seguir tu ejemplo. Ese es el primer indicio, el primer paso hacia algo más grande. Lo que viene después ya no se trata solo de ejecutar, ahora empieza la etapa donde debes aprender a liderar bajo presión. Este paso apenas es perceptible, te conviertes en agente especial senior, pero no hay ceremonia ni entrega de insignias, simplemente ocurre. Una mañana notas que ya no te asignan a otros agentes, ahora los agentes son asignados a ti, ya no te dan órdenes directas antes de intervenir, te consultan, te llaman cuando hay dudas y cuando un nuevo recluta cruza por primera vez la entrada de la oficina, eres tú quien lo acompaña a su primera operación encubierta. Eso es ser agente especial senior. No es un ascenso oficial, pero el cambio se siente. Más de 5 años en el campo, en operaciones reales, te dieron algo que no se enseña en Cuántico: criterio operativo. Y eso, dentro del FBI, vale más que cualquier medalla. Conoces los procedimientos de memoria. Ha testificado frente a jueces federales en casos que involucraban terrorismo doméstico. Has interrogado a miembros de cárteles que intentaron manipularte con detalles íntimos de tu vida sacados de redes sociales y has participado en operativos donde el objetivo se perdía por segundos y alguien salía herido. Has cometido errores, como entrar 2 segundos antes de que el equipo SWAT asegurara el perímetro y terminar con una fractura que aún te molesta cada invierno. Pero sigues aquí, porque aprendiste a detectar el momento exacto en que se cometen los errores graves. Y eso ahora es tu principal responsabilidad. Ya no solo resuelves casos, ahora previenes que los nuevos cometan los mismos fallos que casi te costaron el tuyo. Nadie te lo dice abiertamente, pero todos lo saben. Eres quien está entre el manual y la calle, entre las simulaciones de entrenamiento y las decisiones que ocurren con armas reales en juego. Y aunque sigues saliendo al campo cada vez más, lideras pequeños equipos, planeas tácticas, defines prioridades y eliges quién entra primero. Pero aquí es donde muchos se estancan, porque desde este punto hacia arriba ya no basta con ser el mejor agente. Ahora se necesita algo más: capacidad de mando, capacidad de contener el pánico ajeno cuando todo se sale de control y disposición a cargar con los errores de otros como si fueran tuyos, incluso cuando eso implique arriesgar tu propia vida. Y esa transición, no todos están dispuestos a hacerla, porque una cosa es ejecutar una misión y otra muy distinta es ser el responsable de cada una de ellas. Te conviertes en supervisor de agentes especiales. A estas alturas ya no sales corriendo detrás de sospechosos. La adrenalina del campo cede paso a otra clase de presión, la de dirigir y organizar misiones. Como supervisor de agentes especiales, diriges una unidad real. Crimen organizado, antiterrorismo, delitos financieros, ciberseguridad. Cada grupo tiene su propio código interno y tú eres quien lo hace funcionar. Tu mesa está en un despacho con puerta aislado. Desde ahí decides qué casos merecen recursos, quién se infiltra, quién sale a las calles y a quién debes frenar antes de que meta al FBI en un escándalo nacional. En 2001, antes de los atentados del 11 de septiembre, una unidad del FBI en Phoenix advirtió que varios extranjeros estaban tomando clases de aviación sin interés por aprender a aterrizar. El informe fue enviado y quedó enterrado en la cadena de mando. El supervisor de aquella división aún carga con esa omisión. Aquí un error se mide en explosiones, titulares y audiencias en el Congreso. Ya no se trata de ser el mejor agente, se trata de proteger a quienes lideras sin perder el control y sin que te tiemble la voz cuando algo va mal. Y si lo haces bien, si consigues que tu equipo funcione bajo presión, puede que alguien desde arriba empiece a decir tu nombre en otra categoría: mando regional, y así asciendes a subdirector de oficina. Muy pocos llegan aquí. Hasta ahora habías creído que el FBI se trataba de atrapar a los malos, pero ahora empiezas a ver que también se trata de evitar que ciertas verdades salgan a la luz. Ahora eres el segundo al mando de toda una oficina de campo, y si esa oficina es grande, como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, tu firma puede mover decenas de operativos, liberar recursos o congelar investigaciones enteras. Un informante clave aparece muerto 2 días antes de testificar. Un agente dispara durante un arresto que no tenía autorización. Un periodista obtiene acceso a una filtración sensible. Y tú estás justo en medio recibiendo llamadas de Washington que no llegan por correo oficial sino por números bloqueados. En 2016, el manejo del caso Hillary Clinton sacudió la estructura del buró. Hubo investigaciones internas, tensiones políticas y fugas de información. Las decisiones no se tomaban en tribunales, se tomaban
formaban en despachos como el tuyo. Algunas carreras crecieron con ese caso, otras se apagaron para siempre. Estás en el equilibrio exacto de lo que el FBI quiere mostrar y lo que quiere ocultar. Y si logras sobrevivir a eso, si consigues mantener tu equipo, contener la prensa y entregar resultados sin pisar a los equivocados, entonces sí, puede que te llamen a Washington. Pero recuerda esto, los que suben demasiado rápido en el FBI rara vez caen con suavidad. Te acostumbraste a que alguien te diera cobertura, a que hubiese una voz por encima de la tuya, alguien que firmara antes, alguien que asumiera lo que tú ejecutabas. Pero como comandante regional, esa figura desaparece. Ahora esa voz eres tú. Antes creías que ya conocías el juego, pero no, solo habías visto una parte. Desde aquí, desde lo más alto de una oficina de campo, el tablero se ve completo y mucho más sucio. Eres el FBI en tu ciudad, literalmente. Si una fiscalía quiere algo, te llama a ti. Si una unidad de inteligencia necesita acceso, negocia contigo. Si un senador aparece pidiendo resultados, te tiene que escuchar antes de salir en los medios. Y en ese contexto, decides qué tipo de oficina vas a construir. Algunos convierten sus oficinas en centros de contrainteligencia, otros priorizan el crimen organizado, algunos aplican mano dura contra la corrupción política y otros simplemente evitan molestar a los poderosos. Tienes un presupuesto y tienes agentes, tienes el control de las prioridades, puedes silenciar investigaciones internas o abrir nuevas líneas contra una amenaza que Washington no está mirando. El margen de acción es real. En Los Ángeles, durante la guerra contra el crack en los 90, el comandante regional decidió ignorar instrucciones de Washington y abrió una operación encubierta masiva contra traficantes con vínculos policiales. Se infiltraron en barrios completos, rompieron estructuras que habían durado décadas y al final fue removido de su cargo. El motivo oficial, falta de alineación estratégica, pero la realidad es que molestó a gente con poder y sacó a la luz lo que se esperaba que quedara enterrado. Lo aprendiste tarde. El comandante manda, pero solo mientras no haga ruido en la dirección equivocada. Y aún así, este rango tiene algo que ningún otro ofrece. Puedes moldear al FBI desde abajo, crear una cultura operativa, formar agentes y definir qué se investiga y cómo. Lo que hagas aquí puede marcar toda una generación. Pero si quieres seguir subiendo, necesitas dejar tu marca sin dejar rastro, porque lo que viene ahora ya no se mide en casos cerrados, ni en criminales arrestados. Ahora vas a coordinar oficinas, diseñar planes nacionales y empezar a hablar el idioma de los directores. Te llaman a Washington. La primera vez que entras ahí, algo cambia. Nadie va armado, nadie grita. Aquí se escriben políticas que deciden cómo serán atrapados los criminales en todo el país. Ahora eres subdirector operativo nacional y eso significa que has cruzado una frontera invisible. Ya no representas una oficina, ahora coordinarás múltiples divisiones o regiones. Pero lo más chocante no es la escala, es la distancia. Ya no conoces a los agentes que ejecutan tus órdenes, no sabes sus nombres ni ves sus rostros, solo revisas datos, informes y estadísticas. Lo que antes era una decisión sobre una operación en marcha, ahora es una directiva que afectará a cientos de casos simultáneamente, y cada firma tuya puede mover millones de dólares o silenciar una unidad completa. Algunos se adaptan rápido, empiezan a hablar como políticos, aprenden a responder sin decir nada, a negociar con otros departamentos y a asistir a cenas donde lo que está en juego no es una vida, sino un presupuesto multimillonario. Durante la gestión de uno de los subdirectores de la división de contrainteligencia, se descubrió que un agente doble había filtrado información a potencias extranjeras durante más de una década. Cuando el escándalo estalló, no cayó solo el traidor, cayó toda la cadena que permitió que eso ocurriera sin ser detectado, y entre ellos el subdirector que había firmado los protocolos de seguridad. Estás en la antesala de los verdaderos centros de decisión. Aquí, más que discutir qué hacer, se discute cómo presentar lo que ya se hizo. Y si todavía crees en la misión, si no te has perdido en los pasillos sin ventanas del Hoover Building, entonces sabrás que el siguiente paso no es solo otro rango, es la frontera entre lo institucional y lo político. Llegas a un punto en el que ya nadie te llama agente. De hecho, si alguien en tu oficina dice esa palabra, probablemente no se está refiriendo a ti, sino a los que todavía pisan la calle. Aquí, en los pisos superiores del Hoover Building, el FBI ya no se mueve con armas
botas ni chalecos. Se mueve con informes clasificados, contactos interdepartamentales y acceso a información que ni siquiera los senadores conocen. Lo que no sabías es que cuando alcanzas estos rangos, director asistente, ejecutivo, subdirector adjunto, te incorporas a una lista interna de interlocutores institucionales, es decir, personas autorizadas para hablar directamente con la Casa Blanca. En la práctica, esto significa que tus reuniones ya no son con fiscales ni jefes de policía, son con el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Pentágono y en ocasiones con asesores del presidente. Y hay cosas que no se ponen en papel. Durante la investigación del atentado de Oklahoma City, uno de los altos ejecutivos del FBI recibió una orden informal: no revelar detalles del tipo de explosivo usado, porque eso pondría en evidencia a una empresa contratista con vínculos federales. Esa decisión no está en ningún informe oficial, pero marcó el tono de todo lo que vino después. En estos rangos se manejan listas negras de amenazas emergentes, se asignan fondos secretos, se negocia la vigilancia masiva y se decide qué tipo de terrorismo es prioritario y cuál no. Hay una sala de acceso restringido donde se almacenan informes que no salen a la luz pública ni siquiera bajo orden judicial. Muchos empleados del FBI no saben que existe y está blindada contra cualquier tipo de filtración electromagnética. Solo se puede entrar con autorización doble y acompañamiento interno. Ahí se evalúan cosas que no se discuten en el Congreso, algunas ni siquiera con el Departamento de Justicia. Y en medio de todo esto, cada frase tuya es analizada, cada correo puede ser desclasificado y cada paso puede ser investigado por el mismo gobierno al que sirves. Pero al mismo tiempo, si sabes jugar bien tus cartas, puedes mover el rumbo del país sin que nadie fuera del edificio se entere. En este nivel se gestiona el equilibrio de poder y el único que puede frenar tu ascenso es el director del FBI. Pero si él cae, si el Congreso presiona, si la administración cambia, serás tú quien tenga que tomar el control, aunque sea por un día. Y a veces ese día es suficiente para cambiarlo todo. El director del FBI es el único cargo que no se gana por méritos, ni por tiempo ni por escalafón. Se gana por algo mucho más incierto: ser políticamente útil sin parecerlo. Lo nombra directamente el presidente de Estados Unidos y lo confirma el Senado. Su mandato oficial es de 10 años, pero casi nunca se cumple. ¿Por qué? Porque el director es demasiado poderoso y al mismo tiempo demasiado incómodo. Es el jefe de más de 35.000 empleados, controla el acceso a investigaciones que pueden destruir carreras políticas y tiene en sus manos informes sobre terrorismo, ciberataques, corrupción y operaciones internacionales. Tiene una oficina que recibe resúmenes diarios de inteligencia incluso antes que muchos miembros del gabinete presidencial. Pero no se equivoquen, este cargo más que autoridad es aislamiento. Edgar Hoover, el primer y más temido director del FBI, se mantuvo en el cargo durante 48 años. Sobrevivió a 8 presidentes, 5 guerras y construyó una red de archivos secretos sobre políticos, artistas, jueces y empresarios. Nunca fue removido, porque todos sabían que si caía, se los llevaba con él. En 2004, el director interino del FBI, James Comey, recibió una llamada urgente. El presidente Bush estaba a punto de firmar la renovación de un programa secreto de vigilancia masiva, pero había objeciones legales serias. Comey corrió al hospital donde el fiscal general John Ashcroft estaba sedado tras una cirugía. Allí encontró al jefe de gabinete de la Casa Blanca intentando que Ashcroft firmara el documento ilegal. Comey se interpuso. En una habitación de hospital, a media luz, se detuvo una orden presidencial. Días después, Bush cedió y el programa fue modificado. Desde ese momento quedó claro: no importa cuán alto sea el poder ejecutivo, si el director del FBI se planta, puede parar al mismísimo presidente, y eso define este cargo. Es el cargo más alto porque cualquier palabra suya puede reconfigurar el mapa político del país. El director del FBI es una figura pública que no puede hablar libremente, un servidor federal que responde ante la Casa Blanca, el Congreso, el pueblo y su propia historia. Porque si comete un error, no lo juzga una oficina, lo juzga toda la nación. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.